Lectura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su apropiación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Thank you. Hoy voy a empezar de atrás para adelante. Si se les hizo familiar el Evangelio, fue porque así culminamos el Evangelio la semana pasada, cuando Jesús abrió, recitó en frente de la sinagoga el Salmo de Isaías, y todos se admiraron. Pero el día de hoy vemos lo que sucedió inmediatamente después de eso. A pesar de que los que lo escuchaban se admiraron, a los 10 minutos lo querían despeñar. Fue el primer atentado que se le hizo a Jesucristo y apenas iniciaba su ministerio. ¿Por qué? ¿Qué hay en nosotros, los humanos, que nos duele tanto que nos pongan la luz de frente? Que la luz de Cristo nos muestre nuestros errores, hasta llevarnos a la ira. Pues si el día de hoy la palabra de Dios mueve tu corazón hasta la ira, bendito seas. Porque Él no lo hace para humillarte, sino porque te ama y quiere lo mejor para ti. En la primera lectura escuchamos el profeta Jeremías. Está al inicio de su propio ministerio. Y el Señor le habla con estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Esas palabras van dirigidas no solamente a Jeremías, sino a todos los profetas. Tú eres profeta. El día de tu bautismo fuiste hecho profeta. Y estas palabras son para ti. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. El Señor te conocía desde el vientre de tu madre. Y desde ahí te consagró. Te apartó para Él. No importa qué está pasando en tu vida en este momento, Él tiene un plan divino. Un plan que se cumplirá sobre todo humano, sobre todo obstáculo. Ese plan de que tú seas feliz, eternamente se cumplirá. Así que, relájate. Él te conoce tus necesidades, conoce tus anhelos, conoce tus sueños, las metas que te has propuesto. Él mismo las puso ahí.
y no las pone para crear fricción en tu vida, sino para que junto con Él las logren cumplir, junto con Él. Tu esfuerzo no es suficiente. ¿Qué es un profeta? Un profeta no es aquel que adivina el futuro. Un profeta es aquel que puede escuchar la voz de Dios, descifrar lo que Dios te dice en este momento de la vida, de los tiempos en los que vivimos o en los que estás pasando. Y tú has sido diseñado para eso desde el bautismo. Pero ¿cómo vas a descifrar lo que Dios te quiere decir si no lo escuchas? Primero hay que escuchar y luego descifrar. La semana pasada San Pablo nos comparaba a un cuerpo. Nos recordaba que todos somos parte de un cuerpo que se llama iglesia, con la cabeza Jesucristo. Y hoy continúa esa carta, primera carta a los Corintios. Primera carta insinúa que hubieron más cartas, no entendieron la primera vez. Tuvo que escribirles más cartas. San Pablo nos presenta un poema muy familiar. Así como lo que escuchó Jeremías, lo hemos visto en letreritos, lo hemos visto en cuadros. Este poema de San Pablo también lo hemos visto muy común, lo escuchamos en todos los matrimonios. Y qué bonito poema. Pero a veces somos tan familiarizados con ese pasaje y con este poema que nos pasa lo que le pasó a los de la sinagoga cuando Jesús les habló. Porque lo conocían. Era el hijo de José. Pero el día de hoy quiero que lo escuchemos con diferentes oídos. El amor del cual habla San Pablo es difícil comprenderlo porque en español y en inglés solo usamos una palabra para decir amor. Y no le hace justicia la traducción del griego al español o al inglés. El amor del que habla San Pablo no es el amor romántico de las parejas. Eso se llama eros. Esa fue la palabra que usaban en griego. El amor del que habla Pablo tampoco es el amor filial. No es ese amor de familiares, de padre a hijo, de hijo a padre, de hermanos. Tampoco es ese amor. El amor del que nos habla Pablo, la palabra es agape, que es una donación total. ¿Quieres ver una ilustración de agape? Ese es agape. San Pablo nos describe 3 secciones en este poema. En el primero nos describe que la abundancia de los carismas sin amor no tiene sentido. Poniéndolo en nuestros tiempos, el hecho de que cumplas con pagar la hipoteca, con pagar el agua, con pagar la luz, tener a tus hijos en buen colegio, comprarle a tu señora todo lo que quiera o darle a tu esposo todo lo que quiera, si no hay amor, no hay nada. Amor, agape. No el eros, agape. San Pablo nos dice, voy a mostrarles el mejor camino de todos. Aunque yo hablara lenguas, si no tengo amor, no soy más que una campana o un platillo que aturde. Y así nos pasa a nosotros. Si no tenemos amor, agape, quizás hasta aturdimos a los que nos rodean. Después San Pablo nos enseña las características del amor auténtico, aquel que nos demostró Jesús en la cruz. Las voy a repetir, pero quiero que insertes tu nombre cada vez que yo diga amor y úsalo como una evaluación.
Si tu nombre encaja, manito arriba, como dicen los youtubers. Pero si tu nombre no encaja, no te dé rabia. Pídele al Señor que te dé la gracia de que encaje tu nombre. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece. El amor no es grosero, ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia. El amor se goza con la verdad. El amor disculpa sin límites. Confía sin límites. Espera sin límites. Soporta sin límites. Mis hermanos y hermanas, nuestra meta como cristianos es llegar a esa plena unión con Dios y con el prójimo a través de ese amor, del agape. Ese amor que es compasivo y misericordioso, del cual San Pablo nos describe. Pero regreso a lo que les dije anteriormente. Nuestro esfuerzo es necesario, pero a la vez es inútil sin la gracia de Dios. Que estas palabras de evaluación también nos den una meta y también nos den una inspiración a seguir a Jesús hasta que nos duela, amando a Dios y al prójimo.